Se te acelera el pulso, empieza a latir más fuerte el corazón, aparecen un montón de pensamientos de preocupación, no puedes dormir por las noches. Sí, querido, querida, estoy hablando del miedo, ese campo de energía, de negatividad que nos hace sentir tan bloqueados y tan paralizados en muchas situaciones de nuestra vida. Ese campo de energía que nos hace que no nos atrevamos a dar ciertos pasos, a lanzarnos en proyectos, a arriesgar, a invertir y que de alguna forma nos hace quedarnos en una posición cómoda donde lo que menos es cómodo porque es un espacio de no evolución, ¿no? Entonces, es cierto que hay miedos biológicos, pero la mayoría te puedo decir que son bastante ilusorios en función de la programación que tenemos. Bueno, ¿de qué voy a estar hablando en este vídeo, queridos y queridas? Del campo de energía del miedo, capítulo número 5 de este libro, de esta serie donde voy leyendo fragmentos de cada uno de los capítulos del Dejar Ir. Y compartiendo contigo, bueno, pues aprendizajes míos, historias de clientes, de alumnos y sobre todo con el objetivo de que te sirva. ¿Para qué? Para que te puedas vaciar de tu depósito de negatividad, del miedo. Cuanto menos miedo tenemos en la vida, más fácil se hace vivir, más disfrutamos de la vida. Y yo estoy, vamos, convencido al 100% de los casos que si trabajamos el aspecto del miedo ya en este momento vamos a perderle cada vez más el miedo a la muerte. Y esto se trabaja en otras culturas donde, ¿qué es lo que pasa cuando uno no tiene miedo a morir? Que en realidad no existe la muerte, lo que existe es el trascender el cuerpo físico, ¿no? Pero es cierto que tenemos un cuerpo biológico y hay ese miedo a que nos pasen cosas, ¿no? Pues cuando esos miedos se reducen, es como empiezas a sentirte no solamente más ligero, sino que te animas a un montón más de cosas. Y de eso va de la vida, de animarse, de dar el paso, de lanzarse, de arriesgar. Yo me cansé en mi vida cuando seguí el checklist familiar y hacía el A, B, C y D y trabajaba como ingeniero, tenía un buen sueldo, tenía ahí como el formato estándar, ¿no? Hasta que en un momento la vida me zarandeó, me puso pues una muerte simbólica bastante potente a través de una supuesta enfermedad crónica para toda la vida. Y apareció esa situación, ¿no? En la vida de ¿qué elige Rubén? ¿Quedarte aquí como víctima o dar el paso y vivir una nueva realidad? Así que tomé la segunda y me fui de España y estuve 8 años en Argentina viviendo. De ahí pasé de ingeniero a terapeuta, bueno, una historia que ya he contado en otros vídeos. Y de alguna forma, obvio que hubo un montón de miedos, pero el miedo no vamos a dejar de sentirlo. Bueno, en realidad, cuando hacemos el dejar ir, vamos a sentirlo cada vez mucho menos, o cada vez va a tener menos influencia en nosotros. Pero date cuenta que el coraje no es ausencia de miedo, la valentía no es ausencia de miedo, sino es animarse a pesar del miedo. Y si tú tienes una herramienta, una forma de afrontar el miedo como te voy a mostrar aquí, en este momento, te aseguro que ningún miedo te va a paralizar, porque ya sabes cómo transitarlo. ¿Cuál es el problema? Cuando yo siento miedo y no sé qué hacer con él. Dice, joder, me cago en las patas, me paralizo, me bloqueo, tengo que dar un discurso, una charla, grabar contenido en redes sociales o lo que sea, no hacer una entrevista de trabajo. No, como me pasó muchas veces en mi vida antes de conocer esto, ¿no? Pero como me dijo una clienta en un momento, Rubén, me he dado cuenta de algo con esto que me has dicho. Y es que el miedo es una sensación física. Y si es una sensación física, yo puedo permitirme sentir la incomodidad de esta sensación y no pasa nada. Y sigo hacia adelante. Pues bien, esta es la clave de este capítulo. Reducir el miedo a una sensación física. Vale, voy a leer algunos fragmentos. Antes de arrancar, bueno, ubicarte, el miedo lo tenemos en la mitad de la escala, ¿vale? Tenemos los niveles, los que están en rojo, los niveles negativos, donde la vida se vive como un proceso de supervivencia más, me tengo que proteger del mundo, nada fluye, todo es esfuerzo, todo es agotamiento. Aquí viven el 80% de la humanidad, ¿vale? Y luego tenemos, a partir del coraje, ya la vida se pone interesante, ya sentimos que somos dueños de nuestra vida, es como que nos apropiamos de la vida, es como, vale, yo sé que pasan cosas en el mundo, yo sé que la vida, pues, bueno, lo puedo tener mejor o peor, pero en función del compromiso que yo tome conmigo mismo, de la valentía con la que conecte, yo creo que puedo vivir mejor, ¿no? Estaríamos en el nivel, pues, 200, 300, ya empezamos a ascender hasta el nivel 500, que es el del amor, donde la vida ya no se ve como algo lineal, donde es algo donde hay que conseguir cosas
lograr, hacer, tener, sino es una lógica no lineal, una experiencia subjetiva. Es como cuando imagínate que ves un atardecer, que no está pasando nada, bueno, sí, que es obviamente una escena puede ser muy bonita, pero sientes algo que, wow, ostras, no sabes por qué, pero ese atardecer te ha hecho sentir algo muy especial. Pues imagínate vivir la vida de esa forma todo el tiempo, donde vas caminando por la calle y de repente no pasa nada, pero sientes, ves a un viejecito cruzando la calle, ostras, ¿no? El nivel de conciencia del amor. Y amor incondicional es cuando amas sin condiciones, incluso cosas donde antes no amabas, como cosas que no te gustaban, ¿no? Como yo que sé, vas por la calle, aparece un camión de la basura que huele mal y obviamente, pues, si estás en niveles negativos, joder, qué asco, ¿no? Pero si estás en el amor incondicional es, bueno, qué maravilloso, ¿no? Que haya gente que se ocupa de sacar los excrementos, o como dije, yo escribí en un mail una vez que se nos colapsó las cloacas de casa y vino un hombre con un camión a chupar todo la parte de las cloacas. O sea, yo lo voy a trabajar con un nivel de entrega hasta que en un momento, porque no sabíamos dónde estaba taponado el hombre, o sea, bueno, ni te lo quiero contar para que no se te revuelva el estómago. Pero el hombre lo dio todo y olía a mierda, ¿entiendes? Entonces, yo veía un nivel de entrega que era puro amor, ¿no? Entonces, date cuenta que desde el amor hay una energía tan elevada que somos capaces de cualquier cosa, ¿ok? Y bueno, cuando estamos enamorados, pues esa energía que te lleva pues, a hacer locuras, pues evidentemente, porque hay mucha energía. Así que un buen antídoto del miedo va a ser el amor, como dice este capítulo. No sé, mira, se me ponen los pelos de punta solamente ya de hablar de esto. Así que voy a leer algunos fragmentos. Vamos, porque hay mucho tomate aquí. Entonces dice, en las formas más leves de miedo nos sentimos incómodos, nos volvemos asustadizos, cautelosos, temerosos, tímidos, inexpresivos, supersticiosos, desconfiados, inseguros, bloqueados, a la defensiva, atrapados, amenazados, culpables, llenos de pánico escénico. Podemos tener miedo al dolor y al sufrimiento, a vivir, a amar, a la cercanía, al rechazo, al fracaso, a Dios, al infierno, a la condenación, a la pobreza, al ridículo, a la crítica, a la insuficiencia, al peligro, a la desaprobación, al castigo, al cambio, a la pérdida de seguridad, a la violencia, a perder el control, a los sentimientos, a la manipulación, a ser descubiertos a las alturas. A ser descubiertos a las alturas, al sexo, a estar solos y ser responsables, al propio miedo, ¿vale? Tener miedo al propio miedo. Así que al menos si te quedas escuchando este vídeo y haces lo que te voy a decir, te vas a quitar uno de los miedos más radicales y más limitantes, que es el miedo al miedo, ¿vale? Así que ponte con atención a ver este vídeo, que mi propósito con estos vídeos es ayudarte, de verdad. Saca el teléfono, ponlo en modo avión y estate atento porque vamos a darlo absolutamente todo, ¿ok? Bueno, aquí habla Hawkins de pues, algunos miedos que él ha tenido, ¿no? El miedo al miedo, incluso el miedo que él sentía hablar en público. Así que esto te lo lees tú tranquilamente para comprenderlo un poquito mejor. Y dice, para entender cómo se refuerza el miedo a sí mismo tenemos que examinar otras leyes de la conciencia. Lo que uno mantiene en su mente tiende a manifestarse. Yo con una enfermedad, ¿vale? Que vino a mi vida cuando tenía... Joder, ya se me ha olvidado. Trabajaba como ingeniero, bueno, estaba ahí con el formato de vida estándar que no me cuestionaba, pero que ya me pesaba muchísimo y vino ese diagnóstico. Y bueno, pues la medicina te dice que como has dado positivo vas a ser un enfermo crónico para toda la vida, que tienes que tomar medicación para toda la vida y que, bueno, pues que ya es un antes y un después. No es como que empiezas a ponerte una etiqueta encima de la hostia con un peso que te cagas y empiezas a ser visto de una forma completamente diferente por todo tu entorno y por toda la sociedad, ¿no? Entonces, yo decidí no comprar eso radicalmente y tomé la decisión de emprender una nueva vida y me fui para Argentina. Pero esto te lo cuento porque hubo un momento en mi vida donde desde hacía varios años atrás a ese evento yo ya soñaba con eso. No me digas por qué, pero yo ya había mucho miedo en mí, mucha culpabilidad.
y ya había aparecido incluso en sueños, ¿no? Entonces, cuando tenemos una idea en la cabeza y la reforzamos y la alimentamos y le damos vueltas, estamos favoreciendo este principio, ¿vale? Lo que uno mantiene en su mente tiende a manifestarse, ¿ok? Entonces, hostia, esto tiene tela, ¿no? Tiene mucha tela. Hay una práctica de Hawkins que es buenísima, se llama el peor escenario. Y consiste precisamente en visualizar en la mente un peor escenario en relación a algo que me pasa. Por ejemplo, tengo que hacer una entrevista de trabajo para no sé qué, ¿no? Pues yo puedo visualizar que tengo éxito, que me sale genial, o que tengo que dar una charla, una ponencia en un lugar, ¿no? Y me visualizo, siento en mi cuerpo la expansión, cómo hablo, cómo vienen las palabras con facilidad, cómo siento confianza, cómo me empodero, a la gente le encanta. Eso es maravillosísimo y visualizar el éxito es una de las mejores cosas que puedes hacer. Pero hay otra que también es muy potente y hay que hacerla a la par, que es visualizar el peor escenario. Pero ojo, no lo hacemos con la intención de reprimir el miedo, sino todo lo contrario, de liberarlo, ¿vale? Entonces me imagino que me quedo en blanco, permito esos mayores miedos que afloren y me permito sentir las sensaciones, ¿vale? Aquí abajo tienes el ibuprofeno espiritual, por si no te lo has descargado todavía, que te lo descargues, porque te guío en cómo hacer el proceso básico del dejar ir, que es muy importante, ¿ok? Y entonces visualizar el peor escenario, al igual que si aparecen muchos pensamientos de preocupación sobre una enfermedad, si yo esto lo hubiera sabido en aquel momento, me hubiera puesto el audio y me hubiera visualizado con ese diagnóstico y me hubiera permitido sentir las sensaciones. Bueno, ¿y qué pasa, no? Y me permito sentir. Y la mente dice, bueno, pues te enfermas, pues yo qué sé, pierdes la salud, pierdes un montón de peso, no sé qué, no sé cuántas, hasta que, yo qué sé, pues tu mente te lleva hasta el ataúd, ¿no? Y siente la sensación. Lo que pasa en ese momento no es que visualizas para que eso se manifieste, sino visualizas negativamente para que salga el miedo. Y como un depósito de energía en la medida que lo sentimos, ¡fua!, se va vaciando, ¿vale? Esa práctica es maravillosa, el peor escenario. Así que si cuando haces el dejar ir, a través del ibuprofeno espiritual aparece pensamientos de preocupación, de miedo, de catastrofistas, dales un poquito de bola, ¿vale? Para ver qué hay ahí. ¿Cuál es el estado de libertad máximo que podemos alcanzar? Cuando yo me siento en paz visualizando el mejor escenario y el peor escenario. Cuando yo estoy en paz en esa entrevista de trabajo y me dan el trabajo, me siento en paz. Y cuando pues no me dan el trabajo y me siento en paz. Si yo compro la emoción de la subida, también voy a comprar la emoción de la bajada, ¿se entiende? Si yo compro la emoción de cuando me compran, pues también voy a comprar la emoción de cuando no me compren y me voy a sentir frustrado, ¿entiendes? Es como estar un poquito desapegado del mundo y no reaccionar. Ese es el punto. Es lo que se llama Hawkins, lo que llamó siempre estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Luego pasamos a lo que decía antes, el efecto curativo del amor. El miedo es tan pandémico en nuestra sociedad que gobierna el mundo. El miedo se relaciona con nuestra supervivencia, por lo que la mente le concede un trato especial. Para la mayoría el miedo es tan omnipresente que la vida constituye un gigantesco conjunto de dispositivos de compensación para conquistarlo. Pero ni siquiera esto es suficiente, por lo que los medios nos presentan una y otra vez situaciones de temor, como en las noticias de esta mañana. Un grupo terrorista amenaza en envenenar nuestro suministro de alimentos. Este tipo de titulares es constante, como si quisieran dar a la mente más oportunidades para dominar la más temida de todas las emociones. Como dice la letra de una canción, estamos atrapados entre el miedo a vivir y el miedo a morir. De hecho, cuando estuve en Argentina, trabajé con mi compañera muchos años, Alicia Carrá, así que si me estás viendo, muchos abrazos. Y ella me decía, ella trabajaba en un hospital de niños, en la parte de preparación a los niños a la entrada a la cirugía, psicoprofilaxis quirúrgica pediátrica se llama. Y ella lo tenía, era de manual. Cuando venía, la época de las primeras gripes, el hospital previamente se preparaba y lanzaba campañas de prevención de la gripe, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando recibimos, en noticias, recibimos mensajes que tienen que ver con el miedo, con protegernos de una amenaza, entramos en modo alerta, entramos en modo supervivencia, activamos este campo de energía del miedo. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto está súper mega comprobadísimo.
el miedo tiene la capacidad de deprimir nuestro sistema inmunitario y por lo tanto bajan las defensas y nos enfermamos, ¿vale? Así que sí, querido, querida, es una paradoja. Cuando entramos en campo de energía de miedo, pues tenemos todas las papeletas para enfermarnos y bueno, lo que pasaba en su hospital es que lanzaban la campaña y a la semana hospital colapsado de niños con gripe, ¿vale? Así que era, bueno, pues así es. Y aquí lo dice, ¿no? Cuando todos los dispositivos compensatorios de la mente fallan y el miedo se vierte en la conciencia con ataques de ansiedad o fobias evidentes, etiquetamos a la persona diciendo que padece neurosis de ansiedad. Cabe destacar que el Valium es uno de los fármacos más vendidos en Occidente. Los miedos tienden a aumentar, así el típico paciente con fobias muestra una extensión progresiva del miedo a cada vez más ámbitos de su vida, lo que restringe más su actividad y en casos severos lo conduce a una inmovilización total. Ese fue el caso de una paciente llamada Betty. Cuenta el ejemplo de Betty. Y bueno, pues que le tenía fobia a absolutamente todo, ¿no? Entonces decía que él se sentía súper bloqueado. Dice, yo estaba totalmente desconcertado y atormenté mi cerebro durante semanas pensando cómo podía ayudarla a esta mujer. Al final lo dejé ir, experimenté el alivio de la entrega total. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer para ayudarla, dijo Hawkins. Lo único que me queda por hacer es amarla. Y eso que Hawkins tenía la clínica psiquiátrica más grande de Estados Unidos, en Nueva York. Miles de pacientes y tenía tantos pacientes porque él, bueno, pues tenía muchos resultados. Así que dice, eso fue lo que hice. Solo pensaba en ella con amor y con frecuencia le enviaba pensamientos cariñosos. Le di todo el amor que pude cuando hablábamos por teléfono. Y finalmente, después de un par de meses de terapia de amor, ella mejoró lo suficiente como para venir a la consulta, porque no se atrevía por miedo a contagiarse. A medida que pasaba el tiempo mejoró y sus miedos e inhibiciones comenzaron a disminuir, aunque nunca tuvo ninguna comprensión. Le daba demasiado miedo hablar de cuestiones psicológicas. Decía así que durante los meses y años de tratamiento lo único que hice fue amarla. Este caso ilustra un concepto que hemos prestado en el capítulo sobre la apatía. Una vibración más elevada, como la del amor, tiene un efecto curativo sobre la vibración más baja, que es el caso de esta paciente que era el miedo. El amor es un mecanismo de reafirmación. Muy a menudo podemos calmar los temores de otra persona con nuestra mera presencia física y mediante la energía cariñosa que le proyectamos y con la que nos envolvemos. No es lo que decimos, sino nuestra presencia lo que tiene el efecto curativo. Y aquí otra de las leyes de la conciencia. El amor cura el miedo. Mamás, papás, da igual. Psicólogos, médicos, profesionales de la salud, abogados. Está bien ser muy buenos en lo que hacemos, aprender muchas técnicas, metodologías, desarrollar todas las herramientas. Disculpa. Ay, que tengo una tos. Ya está. Pero lo más importante, ¿vale? Pongamos en práctica la terapia del amor, que funciona de verdad. Y a veces es tan simple como lo que decía Hawkins. Simplemente pensar y enviar pensamientos amorosos a esa persona. Y esto está comprobado a través del test muscular de Hawkins. ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, yo te invito a que cuando alguien en tu entorno esté en un proceso de miedo, de angustia, o de negatividad, o de enfermedad, o lo que sea, primero revises que el miedo no sea tuyo proyectado, ¿vale? Que no quieras desesperadamente ir a aliviarle a la otra persona el sufrimiento porque tú tienes miedo u otra emoción. Primero te la respiras, haces el dejar ir con el ibuprofeno espiritual y ya cuando te sientes más en paz en relación a eso, empiezas a enviar mensajes amorosos en forma, ¿cómo te salga? Pues si quieres hacer una oración también, Padre, conecto con el amor, te pido por favor que inspires a esta persona, que le hagas llegar esta energía para que pueda conectar con su propio amor en sí mismo. ¿Cómo te salga, vale? Pero hazle llegar este sentimiento cuando pensamos en el amor, en la gratitud, en la expansión, ¿vale? Porque esto está comprobado que funciona, ¿ok? Enviar pensamientos amorosos, ¡fum! Es que funciona, mucho más que intentar desesperadamente salvar a alguien, ¿ok? Dice, este es el mismo mecanismo de curación demostrado por los grandes santos y sanadores iluminados, cuya mera presencia tiene el poder de curar debido a la intensa vibración de amor que irradian.
Este poder sanador, que es la base de la curación espiritual, también se transmite por los pensamientos amorosos. Multitud de personas a lo largo de la historia se han curado únicamente con este tipo de amor. A la Madre Teresa se le atribuye la curación de un gran número de personas por este mismo mecanismo del amor incondicional y la presencia iluminada. A quienes no están familiarizados con las leyes de la conciencia, este tipo de cura les parece milagroso, pero para los que las conocen, se trata de fenómenos comunes y esperables. Los niveles elevados de conciencia por sí mismos son capaces de sanar, transformar e iluminar a otros. El valor del mecanismo de la entrega consiste en que, al soltar las barreras al amor, la capacidad de amar aumenta progresivamente y la energía amorosa tiene capacidad de sanarnos y sanar a los demás, ¿vale? Importante soltar las barreras del amor. El proceso de liberación siempre consta de dos partes bien diferenciadas. En el ibuprofeno espiritual y en todas mis meditaciones están estas dos partes, que es, primero nos vaciamos, es decir, nos permitimos sentir la energía de ese campo denso, en este caso del miedo. Lo siento, me lo permito, ¿vale? Suelto los pensamientos, ¿ok? O les digo simplemente sí, no lucho contra ellos, porque a lo que te resistes persiste, no lucho, me permito sentir, ¿vale? Y ya con eso estamos mandando la información a nuestro sistema nervioso de que no es peligroso sentir eso. Con lo cual, ya dejamos de estar tan contraídos. Y segundo, soltamos las barreras al amor o ponemos la intención a conectar con el amor, con la gratitud, ¿vale? Justo se lo decía a una alumna de Círculo de Evolución esta mañana en un audio, que está en un proceso de separación y bueno, pues lo está pasando un poquito mal. Y yo le decía, ¿no? Le digo, permítete sentir esa energía. En este caso no era tanto de miedo, sino más de apego. Y no solamente sentir esa energía en este proceso de separación para que poquito a poco vaya disminuyendo ese depósito de apegos, ese depósito de incluso de tristeza, ¿no? Por esa sensación de estar perdiendo algo, para que luego te des cuenta que no has perdido nada, simplemente te estás abriendo a algo nuevo. Y que también te abras o pongas la intención en la gratitud, ¿vale? Gratitud por lo compartido con esta persona durante todo ese tiempo. Con el amor por todo lo que habéis experimentado, por enviarle amor a esta persona también, para que pueda transitar este momento tan duro, ¿vale? Entonces nos vaciamos, pero nos llenamos de nuevo. Siempre estas dos fases, que no se te olvide. Fue Jesucristo quien dijo que todos tenemos, por la fe, tenemos potencialmente el poder de curar. El santo o la persona de conciencia elevada es por definición alguien que se ha eliminado de las nubes de negatividad e irradia completamente el poder curativo del sol. Esa es también la razón por la que los santos tienen tal poder magnético que atraen multitudes. Por tanto, el amor incondicional tiene el máximo poder, que es el poder de los santos famosos. El amor incondicional también es el poder de la madre y el padre, cuya presencia es esencial para el aprendizaje del amor en los niños mientras crecen. De esto se hizo un experimento donde, bueno, bastante tenebroso en la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis, donde privaron a niños, a bebés, sin el amor materno ni paterno, con lo cual los alimentaban, ¿vale? Al igual que otros bebés, pero esos otros bebés sí tenían a sus madres y padres. Y estos, pues, murieron a los poquitos días. Es decir, que es esencial, ¿no? La energía del amor para vivir. Y no solamente eso, sino que cuando ya somos adultos descubrimos que el amor es un estado de ser, no es algo que buscamos fuera, sino algo que descubrimos internamente. Es un estado con el que conectamos y en la medida que conectamos con ese amor y lo damos a los demás, es como que se expande más en nosotros. ¿Se entiende? Y bueno, pues al final, cuanto más amor das, pues más recibes. Por lo tanto, si es de esas personas que dices, es que mi pareja no me da amor, es que ya no me quiere, le digo, bueno, pues quiérelo tú, dale amor tú y ya verás cómo las cosas cambian, ¿vale? Y funciona en el 100% de los casos. Da aquello que le pide a los demás. Esa es una ley que funciona en el 100% de los casos. Cada uno de nosotros almacena dentro de sí cierta cantidad de miedo suprimido y reprimido. Este miedo se vierte en todos los ámbitos de la vida, colorea todas nuestras experiencias, mengua la alegría de vivir y se refleja en la musculatura del rostro de manera
de manera que afecta a nuestro aspecto, fortaleza física y estado de salud. El miedo crónico suprime gradualmente las funciones del sistema inmunológico. Lo que te contaba antes, la prueba kinesiológica demuestra al instante que un pensamiento temeroso causa una importante reducción de la fuerza muscular y trastorna el flujo de energía de los meridianos a los órganos vitales del cuerpo. Aunque sabemos que es totalmente perjudicial para nuestras relaciones, salud y felicidad, nos aferramos al miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo aquí con el miedo de que no se grabe bien. Digo, como esté grabando hoy, por eso estoy mirando todo el tiempo. ¿Por qué? Te pregunto, ¿por qué alimentamos el miedo? Tenemos la fantasía inconsciente de que el miedo nos mantiene con vida. Y esto se debe a que está asociado a todos los mecanismos de supervivencia. Tenemos la idea de que si abandonáramos el miedo, nuestro principal mecanismo de defensa seríamos vulnerables. En realidad ocurre justamente lo contrario. El miedo nos ciega a los peligros reales de la vida. De hecho, el propio temor es el mayor peligro que se enfrenta al cuerpo. El miedo y la culpa provocan la enfermedad y el fracaso en cada área de nuestras vidas. Ahora nos metemos con el tema de la culpa, que esto se pone interesante. Podemos emprender las mismas acciones protectoras con el amor y no con el miedo. No podemos cuidar nuestros cuerpos porque los apreciamos y valoramos en lugar de por miedo a la enfermedad y a la muerte. No podemos estar al servicio de los demás por amor y no por miedo a perderlos. No podemos ser amables y corteses con los extranjeros porque nos preocupamos por nuestros semejantes en lugar de por temor a perder su buena opinión sobre nosotros. No podemos hacer un buen trabajo porque nos preocupamos por nuestro rendimiento y por nuestros compañeros. No podemos realizar bien nuestro trabajo porque nos preocupamos por los destinatarios de nuestros servicios, en lugar de por miedo a perder el empleo o para perseguir nuestra ambición. No podemos lograr más por la cooperación que por la competencia temerosa. Bueno, básicamente es lo que dice un curso de milagros. ¿Vives desde el amor o vives desde el miedo? Pero cambia radicalmente, ¿no? ¿Desde dónde estoy tomando las decisiones en mi vida? ¿Desde el amor, desde el expandirme, desde el conectar con el sentimiento de que todo en la vida es infinito, todo es abundante? ¿O desde la escasez, de que todo es escaso, de que la vida es competencia, de que hay que competir, de la vida es dura, de que no tienes que dejarte, ¿no? Bueno, me viene un montón de creencias de niños, ¿no? Que uno ha escuchado de la familia, del entorno, entonces... Pues bueno, pues yo también, ¿no? Soltando un montón de cargas y de juicios y de ideas de limitación y de ataque que te llevan a conectar con estos campos de energía. La culpa, queridos. Una forma particular de miedo es la culpa. Siempre está asociada a una sensación de injusticia y castigo potencial, porque cuando haces algo mal, nos han enseñado que tenemos que ser castigados. Y ¿a qué no sabes que si no te castigan de ahí fuera, tranquilo que ya te castigas tú mismo? ¿Vale? Fíjate en algún momento en tu vida donde la has cagado bien, bien profundo y ¿cómo te has sentido? Pues si no te han puesto un castigo de fuera, te aseguro que ya te has castigado tú a través de sentirte mal, de deprimirte e incluso lo que dice Hawkins, no lo dice en este capítulo, lo dice en otros, pero ya te lo adelanto. Una de las formas de autocastigo que tiene el inconsciente para equilibrar esa balanza de que la he cagado y por lo tanto he hecho algo que está mal y merezco castigo, para redimir los pecados en este campo de energía de la culpa, que está bien bajito, es la enfermedad física. Así que cuando hay un virus flotando por ahí por el ambiente, si tú tienes una cantidad de culpa muy grande, tranquilo que el virus ese tú dices, para mí, que quiero sentirme un poquito mal, así me libro de esta culpa de sentirme mal que ya no puedo más, ¿no? Eso se está hablando a nivel inconsciente. Hawkins dice que detrás de cada enfermedad, casi siempre hay un nivel de culpa muy grande, a lo cual si le sumamos el miedo que nos baja las defensas, pues vaya combo tenemos, ¿no? Personas que se sienten muy culpables por la vida que tienen, por la forma en la que viven en sus relaciones, lo que hacen, lo que quiera que sea, que se sienten mal desde ese campo de energía. A su vez del miedo que le pasen cosas malas, entre comillas, tienen todas las papeletas para enfermarse y somatizar en el cuerpo pues enfermedades. O entrar en la ola pues de lo que conocemos como epidemias, pandemias y bueno, pues todo lo que ya sabemos, ¿no?
Dice, si tienes un pensamiento culpable y cuentas con alguien para probar tu fortaleza muscular, verás que el músculo se debilita al instante. Tu hemisferio cerebral se desincroniza y todos tus meridianos energéticos se desequilibran. La naturaleza, por tanto, dice que la culpa es destructiva. Es tan destructiva. ¿Por qué se dedican tantas alabanzas? ¿Por qué los supuestos expertos la consideran beneficiosa? Por ejemplo, un psiquiatra escribió un artículo en el que decía: la culpa es buena para ti, en referencia a lo que él llama la culpa apropiada. Echemos un vistazo a todo lo que realmente rodea la culpa y veamos si estamos de acuerdo o no. Al cruzar la calle, miras a ambos lados para ver si se acerca algún coche. ¿Cómo llegaste a esto? Cuando eras un niño te dijeron que era malo cruzar la calle. Vemos que la culpa sustituye el sentido de la realidad en una mente sin desarrollar como la de un niño. Se trata de un comportamiento aprendido que supuestamente tiene un valor práctico: impedir un error mayor o la repetición de uno anterior. El 99% de la culpa no tiene nada que ver con la realidad. De hecho, las personas más piadosas, mansas y sencillas a menudo están llenas de culpa. En realidad, la culpa es autocondena y negación del propio valor como ser humano. La culpa es tan frecuente como el miedo. Hagamos lo que hagamos, nos sentimos culpables. Una parte de nuestra mente dice que deberíamos estar haciendo otra cosa o que deberíamos estar haciéndolo mejor. Deberíamos obtener una mejor puntuación cuando jugamos al golf. Deberíamos leer un libro en lugar de ver la televisión. Deberíamos hacer mejor el amor, cocinar mejor, correr más rápido, crecer más, ser más fuertes, más inteligentes, más educados. Entre el miedo a la vida y el miedo a la muerte está la culpa del momento. Tratamos de escapar de la culpa volviéndola inconsciente mediante la supresión, la represión, proyectándola en los demás y escapando. Sin embargo, ser inconscientes de la culpa no la resuelve. La culpa reaparece en forma de autocastigo a través de accidentes, mala fortuna, la pérdida del puesto de trabajo, las relaciones, los trastornos físicos y enfermedades, el cansancio, el agotamiento y las múltiples formas que la mente inventa para catalizar la pérdida del placer, la alegría y la vitalidad. La culpa representa la muerte, tal como el amor representa la vida. La culpa es parte del pequeño yo y subyace a nuestra voluntad de creer cosas negativas con respecto a nosotros mismos. ¿Cómo te quedas? ¿Por qué nos seduce tanta basura? ¿Vale? Porque dice, sin la culpa no existiría la enfermedad física. La culpa es una negación de nuestra inocencia intrínseca. Dice, no es por nuestra misma inocencia, no será porque a medida que crecimos confiamos en lo que los demás nos decían que era verdad, e incluso hoy todavía confiamos en que los demás nos dicen la verdad. ¿No será que hemos comprado un montón de mentiras y estamos dispuestos a comprar otro montón por ingenuidad e inocencia? ¿No será esa misma inocencia interior la razón de que podamos ser explotados? De hecho, si miramos en lo más profundo de nosotros mismos, ¿no es nuestra inocencia la razón de que nos creamos culpables? Por inocencia hemos adquirido toda la negatividad del mundo y le hemos permitido acabar con nuestra vitalidad, destruir nuestra conciencia de quiénes somos realmente y vendernos a la patética pequeñez a la que nos hemos acomodado. Es nuestra inocencia indefensión de recién nacidos sin discernimiento. Fuimos programados como ordenadores. La mayoría de los programas sobre la conciencia se reducen a este punto esencial: darse cuenta de lo que estamos comprando, de lo que aceptamos diariamente. Despertemos y liberémonos de ser explotados y esclavizados por la programación negativa del mundo. La veremos tal como es: un intento por parte de otros de controlarnos, de explotarnos, de sacarnos dinero, conseguir nuestros servicios, energía y lealtad, y de captar nuestra mente. Los mecanismos por los que esto sucede ha quedado ejemplificado en la película Tron, en la que la función del control central era esclavizar mediante la programación progresiva. Está en YouTube esta película. Cuando entendamos la verdad de cómo ocurre la programación, veremos que somos el ordenador puro y en blanco. Somos el espacio inocente en el que se produce la programación. Claro, ¿ves esto? La televisión desapareció hace años de mi casa, ¿no? O si pongo el telediario es para dejar ir y conectar y ver la negatividad que se me mueve. Pero imagínate las personas que tienen las noticias encendidas en su casa como de fondo, y está el inconsciente y chupando ideas, contaminándose todo el tiempo, ideas de limitación, de campos de energía, de culpa, de miedos. Y dice, ¿cuál es la verdad acerca de este viaje? La verdad es que a medida que avancemos hacia el interior y descartemos una ilusión tras otra, una mentira tras otra, ya sea que viene de fuera
a través de otras personas, a través de la televisión, a través de lo que leemos en los periódicos, o que nosotros nos contamos de que yo no puedo, no soy suficiente, no soy capaz, esto es peligroso, ¿vale? Todas esas ideas de limitación, pensamientos de ataque hacia nosotros mismos que los compramos sin ni siquiera darnos cuenta, ¿vale? En la medida que descartamos toda esa ilusión, nos volveremos más y más ligeros. La conciencia de la presencia del amor será cada vez más fuerte. Viviremos la vida con un esfuerzo cada vez menor, ¿vale? A medida que sigamos soltando y nos sintamos cada vez más ligeros y más libres, veremos que por desgracia la naturaleza del mundo es como la del cubo de cangrejos. Y aquí es una historia muy interesante que dice: un hombre caminaba por la playa y se encontró a un pescador con un cubo lleno de cangrejos. El hombre le dijo al pescador: más vale que tapes el cubo o saldrán todos los cangrejos. No, dijo el sabio y el viejo pescador, no hay necesidad de cubrirlos. Mira, cuando un cangrejo llega a lo alto del cubo, para salir los otros lo agarran y tiran de él. ¿Qué significa esto? Cuando tú empiezas a hacer cambios en tu vida, cuando empiezas a tomar nuevas decisiones en función de una nueva identidad que estás eligiendo, con menos miedo, con más amor, con más coraje, con más valentía, con más motivación de ir a por lo que sientes en este momento, con más comprensión, con más humildad, con menos necesidad de demostrar que quieres tener la razón a costa de todo. ¿Qué es lo que sucede? Que personas en tu entorno o incluso el mundo son como esos cangrejos que te agarran de la patita y venga, para abajo. De hecho, yo recuerdo cuando tomé la decisión de irme de España para Argentina, que tenía ya los billetes comprados y vamos, estaba ya todo listo. Y recuerdo el fin de semana, bueno, me pasaron dos cosas, ¿vale? Una semanita antes. Una, mi hermano me llama y me dice: oye, que tienes que presentarte en no sé qué lugar, que te han conseguido una entrevista de trabajo en una empresa súper grande, una de las empresas más importantes de Zaragoza, para contratarte como ingeniero. Y yo en ese momento ya había tomado la decisión de irme a Argentina para arrancar con la nueva profesión como coach y terapeuta. Así que le dije: querido, muchas gracias, pero tengo otros planes. Y la segunda, la empresa de mi padre, se quedaban sin un puesto, había una vacante como ingeniero. Y era el lugar perfecto también para que yo entrara como ingeniero y hiciera una larga carrera en esa empresa, ¿no? Donde, pues, oye, se ganaba muy bien y, bueno, pues cerquita de casa, en Zaragoza, pues, donde tenía ya la vida bastante armada. Así que fue también muchas gracias, pero dentro de poquito salgo en avión y arranco una nueva vida, ¿no? Entonces, la vida te va poniendo esos desafíos y como los cubos de cangrejo, yo tengo la suerte, ¿no? Que mi familia, bueno, pues me han aceptado todas mis decisiones, así que me considero muy afortunado de ser amado también, incluso eligiendo esta nueva forma de vivir y todas las nuevas decisiones que todo eso ha ido desencadenando. Pero hay otras personas que no, que por ahí son muy condenados en su familia, tienen muchas personas en contra, son muy juzgados. Y bueno, pues es parte de esto que dice, ¿no? Del cubo de cangrejos. Cuando nos volvamos totalmente conscientes de la mercancía que nos han vendido, es muy probable que sintamos ira y un fuerte deseo de liberarnos de las ataduras de la negatividad, ¿vale? Pero, obviamente, pues la ira también es un estado negativo, para darte cuenta al final que lo que importa es el amor, ¿no? Sabemos que las conspiraciones existen, sabemos que hay élites ahí que tienen intenciones no íntegras para nosotros, pero también entiende que estar conectado con la ira te lleva a estar aquí, ¿no? Vibrar bajo, te lleva a estar en un nivel de conciencia de negatividad, donde no puedes disfrutar de la vida, donde estás enfadado, enojado. Eso también hay que soltarlo, ¿no? Cuando te permites también incluso permitir el mundo tal y como es sin querer cambiarlo, como decía Hawkins, estar en el mundo pero sin ser del mundo y simplemente llevar tu atención amorosa a donde hoy vives con los tuyos. Eso es lo más poderoso, es la forma más poderosa de ayudar al mundo. No empezando como un loco a criticar, a condenar, sino siendo amor ahí donde tú estás, primero contigo mismo. Con soltar la desaprobación hacia ti mismo cuando quieres cambiarte todo el tiempo, cuando te sientes no suficiente, cuando sientes que no eres capaz, que no te animas, que no eres suficiente, ¿vale? Y después con los demás. Y de esa forma vamos soltando también esa ira hacia el mundo cuando nos damos cuenta que hemos sido muy manipulados y muy programados.
Entonces, querido, este es el capítulo del miedo. Cuando, importante, quiero recalcar, cuando sientas ese campo de energía, ¿vale? Cuando aparezcan los pensamientos de preocupación, primero diles sí a esos pensamientos, ¿vale? Te vas a enfermar, te va a pasar esto, te vas a quedar sin dinero, no vas a poder pagar el alquiler. Y tú le dices sí, ¿vale? Y sí. Porque si nos oponemos y nos resistimos, hacemos ese pensamiento que quede bloqueado en nuestra conciencia, ¿vale? ¿Vale? Bueno, ¿y qué pasa esto? El peor escenario. ¿Y si pasa esto? Bueno, y vamos a la sensación. Y nos permitimos respirar las sensaciones, ¿ok? Yo recuerdo una de las primeras así apariciones en escenario potentes que tuve hace ya unos añitos, que fue en unos premios, no los que después terminé organizando con mi socia, sino otros previos, donde tenía que subir a un escenario y había como unas 300 personas muy influyentes, referentes del mercado, y me puse pues muy nervioso los días previos. ¿Y qué pasó? Que, bueno, pues que cuando estaba próximo a salir al escenario, era tal la sensación de miedo que yo no lo podía controlar. E incluso me permitía respirarlo, incluso haciendo el dejar ir, como que no... Decía, ostras, que la intensidad no baja, porque era muy fuerte, ¿no? El miedo al pánico escénico es uno de los mayores miedos. Y en ese momento fui al paso más poderoso todavía. Ya sabes que tenemos el dejar ir que nos permite ir vaciándonos. Obviamente su ayuda, porque a lo que te resistes persiste. Si yo no quiero sentir esto y me pongo nervioso, si siento miedo, pues se potencia mucho más. Pero si yo acepto, me voy aflojando un poco. Pero si además entregamos esa situación radicalmente a Jesús, a Dios, al Espíritu Santo, como tú lo sientas, Padre, te entrego todo esto, lo pongo en tus manos. Yo hasta aquí he llegado, no puedo hacer nada más. Ya me he estudiado, me he intentado preparar el discurso, lo que voy a decir, he hecho lo mejor que lo he podido. Ahora ya, esto ya no depende de mí, ¿vale? Lo dejo en tus manos. Y desde ahí, bueno, pues simplemente lo dejas. Y recuerdo en ese momento me subí al escenario, fue pisar el escenario, no había miedo, me sentía súper bien, súper conectado, fluían las palabras, brutal. Fue alucinante. Me pasó después con unos premios que organizamos, justo un año siguiente, y también me puse un poquito menos nervioso, pero en momento previo, pues, oye, había bastantes nervios. De hecho, una de las personas que le entregamos el premio, porque son los premios holísticos, los premios Evoluciona, reconociendo el talento a los que nos dedicamos a esta profesión, y uno de los que recibían uno de los premios era Macaco, el artista. Y para mí, pues siempre fue como uno de mis artistas favoritos siempre, ¿no? Fui bastante fan. Y lo que sucedió era que, bueno, pues en momentos previos, recuerdo las noches antes, yo pues me imaginaba a Macaco ahí delante viendo cómo yo hablaba y que me trababa y que me confundía y me sentía con vergüenza, ¿no? Entonces fue como 2 o 3 noches que dormí poquito, pero aproveché para respirar el miedo y entregarme, ¿no? Respirar y entregar. Cuando hablo respirar me refiero a permitirme sentir la sensación, ¿vale? Hacer el dejar ir con las sensaciones. Y me pasó lo mismo, salí al escenario, pisé el escenario y cero miedo, 100% de conexión, tenía Macaco delante y decía yo incluso, digo, que se ve que no le está gustando mucho porque los presentábamos nosotros. Porque lo veía que estaba conectado con el teléfono todo el tiempo, ¿no? Estaba, en lugar de estar mirándonos, estaba con el teléfono escribiendo. Le digo, se debe estar aburriendo como una ostra. Pero después fue muy bonito porque él recibía el último premio al embajador del cambio y salió con el teléfono y lo que estaba haciendo era escribir todo aquello que él estaba sintiendo a medida que iba escuchando los discursos de los premiados. Y dio un discurso de unos 10 minutos que tenía que ver con todo lo que él había escuchado de todo lo que se había vivido esa noche, ¿no? Entonces fue brutal. Y bueno, experiencias que tienen que ver con el miedo he transitado muchísimas. Ya te digo, la más fuerte fue cuando tuve esa muerte, ese cambio de identidad, cuando recibí el diagnóstico a mis... Pues es que ya ni me acuerdo, es que fue a los 28, 29 años de esa enfermedad que supuestamente iba a ser un enfermo crónico para toda la vida y fue como una muerte de mi personaje. Yo recuerdo que hubo mucho llanto, hubo como mi vida ya no va a ser lo que yo pensé que iba a ser para siempre, ¿no?
como una persona pues que vivía en Zaragoza, súper deportista, que iba a tener pues un súper sueldo, que iba a comprarme una furgoneta para viajar por el Pirineo, todos esos sueños, como que todo eso se había desmoronado. Durante varios meses me veía pues con lo que me decía la medicina, pues enfermo, medicándome para toda la vida, con un estilo de vida donde cada vez iba a estar peor, con todos los síntomas que yo había comprado de la medicina y que todos me decían de lo que me iba a pasar, hasta que en un momento decidí, yo no quiero esto para mi vida, tomé un tren diferente que apareció, me fui para Argentina, nunca me he enfermado, es decir, no, siempre he estado bien, no he tenido ningún síntoma. Y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Cambié mi vida radicalmente, pero sí hubo una fase de transitar mucho miedo y una muerte muy fuerte de esa identidad que yo arrastraba de ser un buen hijo, de tener una vida según lo que la sociedad supuestamente te decía que tenías que ser, la familia. Así que bueno, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Hay mucho de cierto en todo eso. Así que observa todos los miedos que tienes, observa todo aquello que no te estás atreviendo a hacer en tu vida, a lanzarte, y te puedo asegurar que cuando das el paso, das un paso, la vida, Dios da dos por ti, ¿vale? Y al final, ese sentimiento de que evolucionamos en la vida, de que vamos avanzando, de que la vida tiene sentido, de que nos sentimos realizados, de que sentimos que estamos exprimiendo de verdad la vida como merece, como se merece, es cuando entramos en ese punto, ¿no? De siento miedo, pero voy para adelante. Y no solamente desde el coraje, sino poniendo todo mi amor y sobre todo pues enfocando tu estilo de vida para aportar a los demás, como aquí contigo, para que estos vídeos que estoy grabando te sirvan no solamente para comprender las enseñanzas de Hawkins y ponerlas en práctica en tu vida, sino para que salgas de tus limitaciones, que salgas de tus miedos, que salgas de tus películas mentales y des el paso, porque es que funciona de verdad. Yo lo veo todas las semanas en Círculo de Evolución y, por ejemplo, yo tengo una alumna que seguro que Patricia, que siempre me dice, habla de estos temas, ¿no? Y bueno, pues ella mejora muchísimo y antes tenía como estados internos de ataques de pánico que no podía controlar, que no podía manejar por sí misma. Y ahora no es que haya desaparecido al 100%, pero sabe, ¿no? Tiene una técnica, sabe cómo transitar, cómo gestionar cuando se activan esos procesos internos. Y para ella, pues ha sido un cambio radical en su vida, ¿no? Obviamente hay veces que vienen muchos pensamientos de preocupación, pero enseguida ella ya ha aprendido a cómo gestionar todo eso interno, ¿no? Que es muy diferente a, bueno, pues el camino que nos ofrecen por ahí, ¿no? De medicarte a tope, de anestesiarte, porque la medicación, si bien en algunos momentos es necesaria, porque es un ayudante, es como un bastón, pero tiene la consecuencia de que te anestesia por dentro. Entonces, para realmente soltar de verdad hay que meterse, conectarse con la sensación y desde ahí permitirse la sensación. Pero bueno, ojo, no quiero decir que no funcione la medicación, ¿vale? O sea que si en tu caso estás tomando medicación, sigue tomándola, aplica esto poquito a poco y para adelante. El dejar ir cuando estamos en los niveles de conciencia elevados integra todo el resto. Y yo antes, evidentemente, hubo un momento donde estuve muy enfadado, muy enojado con la medicina, pero ahora para mí es una bendición también y la medicina ayuda muchísimo. Todo ayuda y es una cuestión siempre de integrar y no separar, ¿vale? Así que, querida, abajo tienes el ibuprofeno espiritual para que te lo descargues si no lo tienes. También te invito a Círculo de Evolución, el espacio donde nos conectamos todos los lunes y yo os hago un seguimiento de vuestros desafíos, de aquello que estáis transitando en este momento para que sintéis que vais evolucionando, soltando miedos, animándoos a expandiros, a lanzaros en aquello que no os animáis, a vivir desde otra forma. Si sois emprendedores, por ejemplo, el proceso del emprendimiento, de las expectativas, de soltar la frustración, la insuficiencia, de animaros a conectar con el coraje, de hacer cosas que os permitan de verdad expandiros y sentiros con esa energía elevada y de vivir la vida con mucho amor. Así que bueno, queridos, ha salido un vídeo larguito, pero bueno, yo creo que ha merecido bastante la alegría. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.